van a hacer docencia en relación a Israel y a todo lo que está aconteciendo en esta guerra de Israel contra el terrorismo, no contra Palestina. Quiero hacer fuerte hincapié en este punto. Nos acompañan Carlos Marabatkin, delegado de la DAIA filial Neuquén, y Pablo Pisk, ambos integrantes de la comisión directiva del Centro Hebraico de Neuquén. Bienvenidos ambos, bienvenido Carlitos, gracias. Bienvenido Pablo. Muchas gracias por recibirnos. Enorme. Gracias. Yo considero que hay que hacer docencia, ¿no es cierto? Y es por eso que los invito. Hay una idea en líneas generales errónea, no sé si con dolo o por falta de conocimiento, que pone en un estado de situación de victimario al Estado de Israel o a los israelíes. Cuando en rigor, y esto yo lo viví, a mí no me lo contaron, el pueblo de Israel es un pueblo pacífico, que solo responde a las agresiones bélicas del terrorismo de Hamás. A mí me gustaría, Pablo, en primer término, que nos hagas un poquito de historia, ¿sí? En relación, me lo comentabas con antelación en off, en torno al pueblo de Israel, ¿sí? Que tiene que ver con 1300 años antes de la actualidad, ¿no es cierto? Exactamente. Antes del mundo actual. Quiero, antes de entrar en el plano estrictamente histórico, quiero repetir unas palabras escritas por Julio María Sanguinetti, expresidente uruguayo, que dijo: para Israel, como más de una vez dijo Shimon Peretz, la única victoria posible es la paz. Sin lugar no a entro dudas. en más detalle de eso, pero sin lugar a básicamente dudas. Ese es el sueño del pueblo israelí. Israel se convirtió en Estado en el año 1312 a.C. Es aproximadamente unos 2000 años antes que el Islam, porque el Islam se creó en el año 622. Los refugiados árabes en Israel comenzaron a identificarse como palestinos en 1967, unos 20 años después de la creación del Estado. Después de la conquista del país en 1272, los judíos gobernaron el país durante 1000 años en presencia continua y con presencia continua durante 3300 años. El único dominio árabe de la conquista en el año 635 de la era actual duró solo 22 años. Durante más de 3300 años, Jerusalén ha sido una capital judía y nunca ha sido la capital de una entidad árabe o musulmana. Nunca fue capital. Incluso los jordanos, cuando conquistaron Jerusalén, no le hicieron su capital y los líderes árabes no la visitaron. Jerusalén siempre fue la capital de Israel. Fue la capital de los judíos y la capital de Israel, obviamente. Jerusalén se menciona unas 700 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y ni una sola vez en el Corán. El rey David fundó la ciudad de Jerusalén cuando Mahoma nunca estuvo allí. Es decir, el rey David es muy anterior a Mahoma. Los judíos rezan con la cara frente a Jerusalén, mientras los musulmanes rezan con la cara frente a la Meca.
Si los musulmanes están entre Jerusalén y la Meca, se dirigen a la Meca para orar, donde la espalda da a Jerusalén. Uh-huh. Un poquito de los refugiados árabes y judíos. En 1948, los líderes árabes alentaron a los árabes que vivían en lo que en ese momento era Palestina a abandonar Israel, prometiéndoles purgar la tierra de los habitantes judíos. El 68% de ellos se escapó, sin ver ningún soldado israelí. Los refugiados judíos se vieron obligados a huir de los países árabes debido a la violencia, la persecución y los pogromos que sufrían en los países árabes. El número de árabes que abandonaron Israel en 1948 se estima en alrededor de 630.000 personas. Los judíos refugiados de los países árabes se estiman en un número similar. Los refugiados árabes no han sido absorbidos deliberadamente por los países árabes a pesar de su inmenso territorio. Uh-huh. O sea que ni Egipto, ni Jordania, ni Líbano, ni Irak, ni Siria aceptaron que esos refugiados se radicaran en esos países. De los 100 millones de refugiados que hay en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, los palestinos constituyen el único grupo que no ha sido absorbido o integrado en los países de su pueblo. Todos los refugiados judíos han sido absorbidos en Israel, un estado tan grande como Tucumán. Tucumán, claro, como la provincia de Tucumán. Tiene casi la misma cantidad de metros cuadrados. Sí, creo que Tucumán... 22.000 kilómetros cuadrados. 22.000 kilómetros cuadrados. Piensen que Neuquén tiene 93.000 claro. kilómetros cuadrados. Claro. Sí, sería casi la quinta parte de la superficie de Neuquén. La lucha árabe-israelí. Los árabes tienen 8 estados sin contar Palestina. Solo hay un estado judío. Los árabes desencadenaron 5 guerras y todas las perdieron. Israel se ha defendido cada vez y siempre ha ganado. La convención de Fatah sigue exigiendo la destrucción de Israel. Israel le dio a los palestinos la mayoría de los territorios de Cisjordania, bajo la dirección de la autoridad palestina, que suministró armas a los palestinos. Es decir, nosotros tenemos divididos los palestinos en 2 lugares, la Franja de Gaza y la Cisjordania. Uh-huh. Durante el reinado jordano, los lugares sagrados judíos fueron saqueados y a los judíos se les negó el derecho a acceder a ellos. Desde que los israelíes gobernaron sobre Israel, todos los sitios musulmanes y cristianos están preservados y abiertos a todos. Si vos estuviste uh-huh. en Israel, sí. Creo que sos testigo sí. De eso. Sí, totalmente. Israel y los árabes en las Naciones Unidas. De las 175 resoluciones del Consejo de Seguridad hasta 1990, 97 fueron votadas en contra de Israel. De las 690 resoluciones de la Asamblea General hasta 1990, 429 fueron votadas en contra de Israel. Las Naciones Unidas permanecieron en silencio cuando 58 sinagogas de Jerusalén, fueron destruidas por los jordanos.
Las Naciones Unidas permanecen en silencio cuando los jordanos profanaron el antiguo cementerio judío del Monte de los Olivos. Las Naciones Unidas permanecieron en silencio cuando los jordanos aplicaron políticas como el apartheid que impedía a los judíos acceder al Monte del Templo y al Muro Occidental. Estos, definitivamente, los actuales son tiempos terribles. Y muchas veces tenemos que preguntarnos, dentro de este contexto, cómo es que sigue en conflicto, y no es contra los países, porque Jordania tiene hoy un tratado de paz con Israel. Sí. Egipto tiene un tratado de paz con Israel. Hay otros países musulmanes, árabes, que también han firmado la paz con Israel. Este violento ataque de Hamás, realmente impensable y abominable, ya que fueron más de 1.400 personas las que masacraron en una noche prácticamente. Realmente hace que no sea fácil la pacificación hasta que por lo menos no devuelvan a todos los rehenes. Y eso es lo que hoy quiere el gobierno de Israel. Muchas veces se acusa a Israel de ocupar la Franja de Gaza. Eso no es así. Israel, después de la última guerra, ocupó la Franja de Gaza y todo el Sinaí. Al momento de firmar la paz con Egipto, devolvió el Sinaí y Egipto no quería la Franja de Gaza, entonces Israel se tuvo que quedar con el control de la Franja de Gaza. Eso fue hasta el año 2005, en el año en el cual Israel decidió retirarse de la Franja de Gaza, no solo militarmente, sino retiró miles de colonos que habían ido de Israel a cultivar la tierra en la Franja de Gaza, dejando toda la infraestructura que había para eso. Hasta el 6 de octubre, Israel daba trabajo a aproximadamente entre 17 y 20.000 gazatíes diariamente. Incluso los sueldos que se pagan en Israel son muy superiores a los que un gazatí podía conseguir en la franja, lo cual permitía que una persona que trabajara pudiera mantener a su familia y a otra más por lo menos. Bueno, los servicios de agua, de luz, todo lo proporciona el Estado de Israel, por supuesto, en la Franja de Gaza. Por supuesto. Además, se habla de la ocupación, cuando en realidad Israel permitió toda la ayuda humanitaria, todo el flujo de agua, todo el flujo de energía eléctrica, inclusive la facilidad de enviar, dejar pasar transportes con ayuda humanitaria, sin cuestionar absolutamente nada, solamente tomando la precaución de una revisión detallada de todo lo que se pasaba de un lado al otro, porque existía el temor de que no fuera todo sancto, como se dice. Sí, por supuesto. Entonces, no existe el bloqueo israelí. Hay muchísimas cosas de las cuales se acusa al Estado de Israel y que realmente son totalmente, diría, irreales. Obviamente hoy, en las últimas décadas,
las redes sociales son a veces más informativas o más diseminativas de información que los propios medios. Que los propios medios de comunicación. Así Entonces, de esa manera es muy fácil para cualquiera, desde su casa y desde su computadora, inventar cualquier tipo de noticia. Sí, fake news, obviamente. Sí, noticias falsas. Tal cual. Noticias falsas. Ahora, Carlitos, me gustaría que hagas historia en este caso, con respecto al movimiento terrorista Hamás. Bien. El movimiento Hamás nace en el año 1988, como movimiento en sí propiamente dicho, pero la ideología que sustenta Hamás es mucho más antigua. Después que termina la Primera Guerra Mundial, el Imperio Turco Otomano se rompe. Hay que tener en cuenta que el sultán dominaba toda la costa del Mediterráneo, Turquía, la actual Líbano, Siria, actual Israel, la Franja de Gaza, Egipto, todo eso pertenecía al Imperio Otomano. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando el imperio cae, esos territorios se reparten entre las potencias ganadoras y ahí aparece el mandato británico en Palestina y al norte del mandato británico estaban los franceses. En la década de 1920, en Egipto, estaba bajo administración inglesa, nace un movimiento social que se llamaba y se llama todavía la Hermandad Musulmana. En sus orígenes lo fundó un maestro, ¿Ah, sí? un maestro de primaria era el creador de esa corriente de pensamiento, ¿no? En sus orígenes fue un movimiento que apuntaba a la educación de los jóvenes y al servicio social, porque la pobreza en las provincias del ex Imperio Otomano era extrema. El Imperio Otomano solamente tenía recaudadores de impuestos, no había inversiones, entonces la gente vivía en la extrema pobreza. Esto motivó a este movimiento a tratar de ayudar a la gente. Paralelamente, en Turquía comienza un movimiento que generó un tremendo cambio en Turquía. Estamos hablando de una corriente de pensamiento cuyo líder era Kemal Atatürk. Kemal Atatürk quería convertir la antigua Turquía feudal en una Turquía moderna, en una Turquía que mire a Occidente, en una Turquía que mire los valores occidentales, en una Turquía con un gobierno secular. Esto generó un gran choque ideológico, sobre todo pensando que la mayoría de la población venía de una historia donde la religión imbuía todos los aspectos de la vida cotidiana. Este movimiento en Turquía, que fue rechazado en un principio por digamos, los más creyentes islámicos, también impactó en este embrión de movimiento social que se llamó la Hermandad Musulmana. Y ellos variaron ahí de pensar que era solamente educativo y de asistencia social a tomar otros aspectos que estaban relacionados más con lo religioso. Colaboró en esto que algunos intelectuales de la Hermandad Musulmana habían terminado sus estudios universitarios en Estados Unidos y volvieron con una visión de espanto de lo que pasaba en Occidente con la cultura, el comportamiento de las personas, la educación, etc. Entonces sostenían de que eso no podía suceder en la cultura del Islam.
Y para que no suceda, había que ponerle un freno. Y el freno era la lucha. Y ahí aparece el concepto de la yihad. Es decir, es un concepto religioso que me ordena a mí defender hasta la muerte a la tierra sagrada. De estas bases ideológicas de la hermandad musulmana nace el movimiento Hamás. Tenemos que tener en cuenta de que en sus orígenes, cuando los líderes de este movimiento que nace en la Franja de Gaza son expulsados por el otro partido político, sí, empiezan a rotar en distintos países árabes. Primero estuvieron en Siria, los expulsaron porque estaban activando en contra del gobierno. Después estuvieron en Jordania, también los expulsaron y además hubo una matanza muy grande en septiembre del 73 de palestinos a manos del ejército jordano. Hoy los tenemos viviendo en Qatar, a los líderes, ¿sí? Bueno, Qatar subvenciona al terrorismo. Y Qatar ayuda económicamente a Hamas. Hay algo que lo voy a leer porque si no... Textual, dale, sí, por si favor, no, dale, es interesantísimo. Esta carta fundacional del 18 de agosto del 88 establece algunos criterios. No voy a leer textual el texto de la carta, sino algunos extractos. Por ejemplo, el artículo 6 dice que el movimiento de resistencia islámico es un singular movimiento palestino cuya finalidad es Alá y su forma de vida es el Islam. Esto hace todo lo posible para izar la bandera de Alá en cada centímetro de Palestina. Es decir, no estoy izando la bandera de un país, No. Estoy izando una bandera religiosa. Fundamentalismo. Exactamente. En el preámbulo, por ejemplo, hay una cita que dice, y acá sí se está refiriendo a un país: Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya de la misma manera que destruyó a otros en el pasado. La tierra de Palestina es un waqf, es tierra sagrada, islámica, consagrada a las futuras generaciones musulmanas hasta el día del juicio. Nadie puede renunciar a ella ni abandonarla, como tampoco lo puede ser ninguna parte de la misma. Eso es en el artículo 11. Y salto a otro artículo, también un extracto. Palestina es una tierra islámica. En vista de que esta es la situación, la liberación de Palestina constituye una obligación individual para cada musulmán, donde quiera que se encuentre. Y acá viene el llamamiento a la lucha, el llamamiento a la yihad. El día que los enemigos usurpan parte de la tierra musulmana, se convierte en yihad la obligación individual de todo musulmán. Todo musulmán. De todo musulmán, no importa dónde viva, de todo musulmán. Ante la usurpación de los judíos, es una obligación que sea izada la bandera del Islam. ¿Qué quiere decir esto? Que el territorio israelí, para ellos, es tierra sagrada. Sí. Por lo tanto, están viviendo infieles, judíos y cristianos. Y voy a agregar algunas de las otras tantas confesiones que hay en Israel: bajáis, circasianos, católicos armenios, coptos egipcios, etcétera, etcétera. Todos esos son infieles porque están mancillando la tierra sagrada del Islam. Por lo tanto, es válida para cada musulmán, según este dictado, la yihad, el combate. Por supuesto, claro. Se estrecharán las filas, combatientes se unirán a otros combatientes y las masas en todo el mundo islámico irán hacia adelante en respuesta al llamado del deber, pronunciando en voz alta: ¡viva la yihad!
este grito llegará al cielo y continuará resonando hasta que sea lograda la liberación, sean vencidos los invasores y realizada la victoria de Alá. Entonces, confirmamos lo que habíamos comenzado a charlar al principio. No es un tema territorial. No es un tema territorial. No es un tema territorial. Como dijo Pablo, en el 2005 Israel retiró a unos 10.000 habitantes israelíes que vivían en Moshavim y Kibbutzim, que son granjas colectivas. Dejaron instalaciones industriales, viviendas, invernaderos. Y cuando Ariel Sharon dijo, saquemos a todos para que haya paz, retiraron y dejaron todo armado para que la gente que vivía en Gaza, los gazatíes, pudieran usufructuar de esas instalaciones y producir y vender. Todo fue arrasado. No quedó nada. Uh-huh. Entonces, hoy la Franja de Gaza, que para que la gente pueda tener una dimensión sería como de acá a Rollitos, de largo, uh-huh, y de ancho 10 kilómetros, más cerca que ir a Centenario. Tiene 4 grandes ciudades, tiene una población total, la franja, de cerca de 2 millones de personas, y la tasa de desocupación ronda el 60%. El agua la producen ellos en un 90%, el 10% viene de Israel. Uh-huh. La energía eléctrica, casi en su totalidad, la genera Israel y se la vende. Su moneda de curso legal dentro de la franja es el shekel, la moneda israelí. La moneda israelí. ¿No tienen moneda? Claro, gas no hay, yo dije gas, no, esto es eléctrico, claro. Es eléctrico. Tienen gas, Israel ha encontrado grandes yacimientos de gas en el Mediterráneo, pero bueno, se usa para generación eléctrica. Uh-huh. Exacto. Sí, Pablo, ¿vos querías agregar algo? No, vos mencionaste que hay 2 millones de gazatíes hoy. En el 2005, o un poco antes, eran menos de 600.000. Ha habido una reproducción muy, muy grande y más del 60% tienen menos de 18 años. Es toda población joven. Todos jóvenes, claro. Toda población joven, es toda población que ha sido educada pensando en la destrucción de Israel. Y es por eso que, entre otras cosas, fue posible que esos aproximadamente 5.000 individuos que ingresaron a Israel el 7 de octubre, hayan sido en su mayoría formados dentro de esa educación antisemita. Exactamente. Y en esto tiene que ver muchísimo las escuelas que con los fondos de Naciones Unidas funcionan en la franja. ¿Cuál es el rol de Naciones Unidas con respecto a este conflicto? Porque lo que yo te escuché mencionar, Pablo, en relación a las distintas consideraciones con respecto a Israel, digamos, son muy adversas, o yo entendí mal. ¿Sí? Es correcto. Las consideraciones de Naciones Unidas en general no han sido, yo diría, equitativas o equilibradas, fundamentalmente por varios motivos. Por un lado, porque en la Asamblea General de las Naciones Unidas son una significativa mayoría los países, o son un grupo importante, los países islámicos, y que de alguna manera tienen un peso en sus votos. Y por otro lado, están apoyados también por países, yo diría, izquierdistas, como podría ser incluso Rusia. Uh-huh. Sí. O sea que... o Bolivia, o Venezuela. Venezuela, acá en Latinoamérica, uh-huh. Qué tema, ¿no? Sí. Por eso, digamos, a veces
Israel se ve obligado a ignorar ciertas cosas en función de la irracionalidad de esas decisiones. No pretendo una Naciones Unidas que lo favorezcan abiertamente. No, simplemente que sean imparciales. Exactamente. Porque hay una parcialidad en sus resoluciones fenomenales, sí, claro. Sí. No hay que olvidarse de la creación del Estado de Israel, que antes no lo mencionamos. Los ingleses, como dijo Carlos antes, habían estado ocupando lo que ellos llamaban Palestina, que incluía Jordania, incluía Israel, y también tenían el control de Egipto. Llegó un momento en que los ingleses decidieron retirarse, se lo comunicaron a las Naciones Unidas, y esto fue poco después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Habiendo en Europa 6 millones de judíos que habían sido masacrados por el nazismo, las Naciones Unidas entendía que debía crearse un Estado israelí. Se decidió por lo que en ese momento se llamaba Palestina, y se crearon 2 estados, un estado árabe y un estado israelí. Los israelíes definieron su estado en mayo de 1948. Los países árabes que rodeaban a Israel, sí. Todos decidieron los vamos a echar al mar. En ese momento había aproximadamente unos 600.000 judíos que vivían en Israel. De alguna manera, los 5 ejércitos no pudieron ganarle ni echarlos al mar, obviamente, a los israelíes, que debo reconocer que aprovecharon todo los desguaces y todos los sobrantes de la Segunda Guerra Mundial para armarse, porque si no, no hubieran podido combatir. Y así consiguieron que en un año y pico finalmente se decretara un armisticio, que no es una paz, sino simplemente es una no guerra. Ahora, discúlpame, en 1948... sí, se declara el Estado de Israel, perfecto, pero Jerusalén y el Estado de Israel en sí siempre fue el Estado de Israel, 1300 años antes de Cristo. Vos lo comentaste. Sí. Y esto es historia, esto no lo acabás, no lo inventaste. No. Jerusalén, en ese momento, en 1948, quedó en poder de los jordanos. Uh-huh. Es decir, la ciudad vieja. Sí. Porque hubo ahí se generó el límite entre lo que era Jordania e Israel. Y Israel no tenía acceso a los lugares sagrados, como mencioné antes. Pero bueno, Israel convivió con eso hasta la guerra del 67. Correcto. Cuando de alguna manera los Estados árabes generaron una situación de conflicto con el cierre del Golfo de Aqaba, que no les permitía entrar mercaderías a través de sus puertos. Entonces, no había otra posibilidad que un conflicto armado. De todas maneras, pasando a otro tema, quisiera hacer una reseña de los orígenes de los líderes de ambos lados. Sí. Benjamín Netanyahu nació el 21 de octubre de 1949 en Tel Aviv. Ehud Barak, que fue otro presidente, nació el 12 de febrero de 1942 en Mishmar HaSharon,
que era parte del mandato británico en Palestina. Sí, lo comentabas. Ariel Sharon nació el 26 de febrero de 1928 en el pueblo de Malal, en el mandato británico en Palestina. Ehud Olmer nació en septiembre del 45 en Binyamina, que es Givat Adat, que también era parte del mandato británico en Palestina. Yitzhak Rabin nació el 1 de marzo de 1922 en Jerusalén, también bajo el mandato. Yitzhak Nabon, presidente del Estado de Israel entre 1977 y 1982, nació el 9 de abril en Jerusalén. Ezer Weizman, presidente del Estado de Israel desde 1993 hasta 2000, nació el 15 de junio de 1924 en Tel Aviv, mandato británico de Palestina. Los líderes árabes palestinos. Yasser Arafat, que hoy no vive más, Sí. nació el 24 de agosto de 1929 en El Cairo. Saeb Erakat, nacido el 28 de abril de 1955 en Jordania, es de nacionalidad jordana. Faisal Abd al-Qader al-Husseini nació en Bagdad, Siria, Irak, en 1948. Sari Nusbeibe nació en 1949 en Damasco. Y Mahmoud al-Zahar nació en 1945 en El Cairo. El actual presidente de... Sí, ¿no? Sí, de Palestina. Exacto. De la autoridad palestina. De la autoridad palestina, exactamente. O sea, que quiere decir de que... Está clarísimo lo que planteas. Los orígenes de los líderes han sido heterogéneos. Claro, sí, variopintos, ¿no? Variopinto. Yo voy a retomar algo de Hamas, Sí. ya que estábamos hablando en esa línea. Hamas tiene una muy definida política ideológica antisemita, absolutamente antisemita. Su artículo 22 de la Carta Fundacional dice: el día del juicio no llegará hasta que los musulmanes no luchen contra los judíos y les den muerte. Entonces los judíos se esconderán detrás de las rocas y los árboles, y estos últimos gritarán: oh musulmán, un judío se esconde detrás de mí, ven a matarlo. Los enemigos se encuentran tramando hace mucho tiempo y acumularon abundantes e influyentes riquezas materiales. Con su dinero tomaron control sobre los medios mundiales de comunicación. Los medios mundiales de comunicación. Esta radio está incluida en el control también de los judíos. Con su dinero incitaron revoluciones en varios puntos del planeta. Estuvieron detrás de la Revolución Francesa, de la Revolución Comunista y en casi todas las revoluciones de las que hemos escuchado. Con su dinero formaron organizaciones secretas como las masónicas, los clubes Rotary, los clubes de leones, que se expandieron en todo el mundo con el objeto de destruir sociedades y llevar a cabo los intereses sionistas. Ellos estuvieron detrás de la Primera Guerra Mundial y formaron la Liga de las Naciones, a través de la cual pueden controlar el mundo. Estuvieron detrás de la Segunda Guerra Mundial y por medio de la misma lograron grandes ganancias financieras. No hay guerra en la que no se encuentren puestos sus dedos. Artículo 33 de la Carta Fundacional. Dios mío. Si uno lee esto y lee un folleto antisemita que surge en Rusia a fines del siglo XIX, que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion, es exactamente igual. Los Protocolos de los Sabios de Sion crearon la imagen de que los judíos dominaban las finanzas del mundo, armaron las guerras, armaron las revoluciones, querían apoderarse del mundo y por esa razón había que combatirlos. Esto tenía todo un trasfondo político en la Rusia zarista, por una situación social
política y económica catastrófica, y a alguien tenía que tener la culpa. Y había que buscar un chivo emisario. Bueno, típico del comunismo, del populismo. Uh-huh. Hamas se considera a sí mismo como la delantera y vanguardia en la lucha contra el sionismo mundial. Los grupos islámicos de todo el mundo árabe deben hacer lo mismo, puesto que son los mejores preparados para su futuro rol en la lucha contra los provocadores judíos. Dios santo. Les voy a pedir acá. Sí, decime, Pablo, por favor, sí. Yo quisiera dar un cierre argentino a todo esto. Vos sabés que yo les iba a consultar precisamente porque a raíz de este punto, sí. En realidad tenemos algo que nos preocupa. Tenemos más de 20 argentinos rehenes. Sí. Y lamentablemente no vemos, digo porque no sale a la luz la comunicación, no vemos ninguna acción importante, no vemos nadie que golpee la mesa para decir basta, que tiene que ver nuestros ciudadanos, nuestros compatriotas en todo esto, libérenlos. No hay absolutamente ninguna acción. Diría que casi al contrario, el gobierno argentino hace casi un no digo equilibra, sino iguala las acciones de ambos. Cuando a un país lo atacan, lo menos que tiene que hacer ese país es defenderse y devolver sí, por supuesto, el golpe. Obviamente, pero estamos y para colmo acá estamos hablando de terrorismo. ¿Vos te referís que el gobierno argentino iguala las acciones de Israel con el terrorismo? No estoy diciendo que las iguale, pero que digamos que tiene una indefinición. Sí. Llamémoslo una indefinición. ¿Las puede asemejar, querés? Esto lo corre por mi cuenta. No creo. Es que lo peor de todo es que no se ha referido con energía respecto de las acciones que provocaron todo este desenlace. Exacto. Es decir, hoy prefieren hablar de el sufrimiento de los gazatíes, pero no hablan de los 1.400 israelíes masacrados ni de los 240 rehenes. Uh-huh. Ese es el tema fundamental. Y creo que gente desplazada dentro de Israel que tuvieron que sacar tanto de la frontera norte como claro, de la frontera por supuesto, occidental para alejarlos de las zonas de combate. ¿Y los bebés decapitados? Bebés decapitados. Bueno, con respecto a los argentinos que nombraba Pablo, ayer cumplió 9 meses el rehén más pequeño. Es un argentino, un bebé, con nacionalidad doble. Claro. Argentino e israelí. Sí. Ayer fue el cumplemes. No se sabe nada. A los papás de ese bebé los ametrallaron junto con sus 2 hermanitas. Y se llevaron al bebé. Y el gobierno argentino no ha dicho nada de eso. Lo más llamativo de esto es que bueno, por recordemos, un lado, el gobierno, claro, por favor, sí. El comunicado de la Cancillería, por favor. Por un lado está el comunicado de la Cancillería y por el otro lado están las expresiones del ministro de Economía que no coincide con el comunicado de la Cancillería, como que hubiera pequeños fragmentos de gobiernos que cada uno tiene su senda y que no se conectan entre sí. Cuando si un ministro, como es el ministro de Relaciones Exteriores, va a emitir una comunicación que involucra al país, me imagino que en una reunión de gabinete presidida por el presidente
que debería presidir, deben ponerse de acuerdo en la expresión que debe tener esa declaración. Así parece que hay un ministro de Relaciones Exteriores que emite una declaración, un ministro de Economía que no está de acuerdo, un presidente que no se lo escucha, una vicepresidente que tampoco se la escucha. Bueno, sí, se la escuchó en su momento con el pacto con Irán. Un candidato a vicepresidente que dijo, que es Agustín Rossi cuando estaba en la AFI, ¿sí? Que dijo que el avión iraní venezolano, ¿sí? Estaba piloteado por instructores de vuelo iraníes. Sí. Instructores de vuelo. Sí. Y no se investigó nada más. No. Entonces, bueno. Por eso es bastante llamativo esta ausencia del gobierno argentino de ponerse del lado de la democracia, porque estamos hablando que un país fue atacado no por otro país, sino por un movimiento terrorista. Entonces, las cosas son diferentes. Yo creo que como país necesitamos tener un poco más de presencia en el concierto de las naciones democráticas y exigir que devuelvan a estos rehenes argentinos, es decir, que devuelvan a todas las personas. ¿No? Sí, por supuesto. Hoy estaba leyendo en periódicos israelíes que el gobierno de Tailandia gestionó vía Qatar para que liberen 20 rehenes tailandeses que tienen dentro de la Franja de Gaza, que son trabajadores rurales que trabajaban en los kibutzim cerca de la franja, que también fueron secuestrados. Muchos de ellos fueron asesinados. Así que... ¿Y por parte del gobierno argentino? No. Silencio. Silencio, sí. ¿Se puede entender como desinterés, como apatía? El que calla otorga. Bueno. El que calla otorga. Yo no quiero... Sí, no podemos asumir... No fue una pregunta, fue una aseveración de mi parte. No fue una pregunta, bajo ningún punto de vista. Por eso la complemento, el que calla otorga. Les agradezco infinitamente que hayan venido. Para nosotros fue un gusto poder compartir contigo y con toda tu audiencia este espacio, ya que es necesario de alguna manera tratar de dar un poquito más de claridad a este tema que de alguna manera ha sido primera plana de muchos medios. Seguro, y algunos que, bueno, lamentablemente informan como se les place y no hacen hincapié en la realidad del conflicto. Exactamente. Nosotros es la guerra de Israel contra Palestina. Sí. No, es la guerra de Israel contra una organización terrorista. No es contra Palestina. No es contra Palestina, bajo ningún punto de vista. Gacetino. Les agradezco mucho. Muchísimas Carlos Marabánquin, gracias, delegado, por favor, delegado de la DAIA, filial Neuquén, y Pablo Pisk, ambos integrantes de la comisión directiva del Centro Hebraico de Neuquén, poniendo luz sobre un tema que a mí me apasiona y me interesa mucho, que se conozca la realidad, y que de esta manera, a través de la docencia, se erradique el antisemitismo, que no tiene razón de ser, que se basa pura y exclusivamente en la falacia, en la mentira de unos pocos. Y en el odio. Y en el odio, obviamente. En el odio al diferente. Exactamente. Muchas gracias por habernos visitado. A ustedes. Muchas gracias.